Muy buenos días, chiquillos, de primero medio. Hoy día nos vamos a encontrar con la guía 1, guía 2 y guía 3. La guía 1 vamos a tener el objetivo que es conocer y comprender la taxonomía por medio de la clasificación y la realización de pirámides taxonómicas. Recordemos que para poder realizar taxonomía, que es un sistema mediante el cual se ordena, se describe y se clasifica a todos los seres vivos, se deben utilizar algunos criterios. Y esos criterios les vamos a llamar taxones, los cuales se van a organizar en diagramas a los que llamamos nosotros pirámides taxonómicas. En la primera parte de la guía, yo les mostré una imagen donde les pedí que fueran un científico naturista. Y para ello, les pregunté si ustedes podían ayudar al científico. Ahí, ustedes lo que tenían que hacer es explicar cómo ustedes ordenarían o clasificarían estos tipos de animales. León, ciervo, tigre, oso polar, jirafa, etc. ¿Cómo los ordenarían? ¿Cómo los clasificarían? Y en segundo lugar, esa clasificación, ¿cuál sería? Piel, el físico, los colores, la cantidad de patas, etc. Cualquier opción puede servir para poder clasificar estos animales. Después, yo a ustedes les pedí que vieran estas cuncunas y me dijeran si ustedes creían que estos animales deben estar en el mismo grupo de clasificación. ¿Y por qué? Pueden ser sí, puede ser no. Lo importante es que ustedes sean capaces de poder agruparlos o clasificarlos según un criterio que ustedes quieran. Y en segundo lugar, ¿qué nos podía ayudar a clasificar? De otra manera, puede ser el color, las rayas, la cantidad de patas, puede ser a lo mejor la forma que tengan estos gusanos. Cualquier opción es súper válida. La pirámide taxonómica iba a estar formada por 7 taxones principalmente, donde también pueden existir 9, que eran las subdivisiones. Pero siempre va a ir de manera ascendente desde el primer nivel, que es el más general, llegando al último nivel, que es el que tiene más particularidad y que normalmente es el nombre científico. Recordemos que partíamos del reino, pasando por la división o filum en las plantas, la clase, el orden, la familia, el género y llegando a la especie, que es el nombre científico en latín. Recordemos eso. Entonces, como la pirámide taxonómica es una representación gráfica, también se puede realizar de cualquier especie de la naturaleza que yo vaya a tener. Puede ser planta, puede ser hongo, puede ser una bacteria, puede ser un microorganismo, etc. Todos van a tener este tipo de clasificación taxonómica. Y de ahí que yo les pedí a ustedes entonces que crearan una pirámide taxonómica con la especie que ustedes quisieran, donde van a colocar en la base el reino hasta llegar al nombre científico que es la especie que ustedes escogieron. También podían dibujarlo. Al costado puede haber un dibujo de esa especie para poder complementar mayormente esta pirámide taxonómica. Pero la taxonomía, como es realizable para todos los tipos de animales y de especies, va a cumplir también otro criterio, principalmente los taxones que van a estar ordenados de otra manera. Puede ser en una tabla, que en este caso es una tabla horizontal, donde yo a ustedes les pedí que encontraran los taxones del ser humano, la ballena, la manitas, que es un hongo, y el girasol, que es una planta. Y obviamente van a partir del reino, pasando por la división y todos los taxones hasta llegar a la especie, que es el nombre científico. En la segunda guía, el objetivo era poder encontrar alguna evidencia. Y ahí vamos a encontrar que Margulis, de los 5 reinos, vamos a encontrar que Margulis, en conjunto a Chouart, fueron los científicos que plantearon la teoría de los 5 reinos, dándole a cada uno de estos reinos
su característica propia, su forma de alimentación, su forma de reproducción y todo lo relativo a cada uno de estos reinos. Y vamos a partir con el primero, que es el Monera. El Monera va a ser todos los organismos unicelulares procariontes, que recordemos es que carecen de núcleo celular. No tienen una forma específica de nutrición, ya que estos pueden ser autótrofos o heterótrofos, es decir, que hacen su propio alimento o que se alimentan de otros. Este es el grupo más primitivo de especies que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza y a la vez las vamos a subdividir en arqueobacteria y en eubacterias. La reproducción que tiene estas móneras va a ser de forma asexuada. Estas bacterias van a principalmente dividirse ella en dos. También pueden mezclar un poco los genes en varios procesos que se llama conjugación, transformación y transducción. Pero no es que sea sexual, sino que van a mezclar los genes para una mayor supervivencia de la naturaleza, para poder evitar antibióticos, para poder evitar algún efecto químico o algún agente patógeno que a ellas también las quieran destruir. Es simplemente resistencia ambiental. El segundo grupo que vamos a encontrar de los reinos va a ser el prototista o protista. En este reino se sitúan los microorganismos eucariontes. Es decir, ahora ya tienen un núcleo definido. La mayor parte de estos procariontes van a vivir en el agua o en lugares húmedos. Y también pueden vivir en el cuerpo humano y en las plantas. Ellos se van a mover a menudo a través de dos formas, flagelos y cilios, que son los que le dan una mayor movilidad y les permiten poder vivir en este ambiente acuático. La mayor cantidad de protista que nosotros encontramos en el medio ambiente la vamos a encontrar en el océano y es el plancton. Este tipo se va a reproducir de manera asexual, pero su alimentación es autótrofa. Es decir, ellas van a fabricar su propio alimento. Dentro de estas vamos a encontrar dos grupos. El filum Protozoos, que es muy conocido en el océano, y las algas marinas. Y aquí tenemos un ejemplo de protozoo, cómo se mueve a través del flagelo. En el tercer reino vamos a encontrar los hongos, que son organismos eucariontes, que su forma principal de reproducción es a través de esporas. Las esporas fúngicas son las que van a germinar y van a producir unos hilitos que se llaman hifas. Estos hongos tienen una reproducción sexual que se llama por conjugación, es decir, se van a juntar y mezclar las dos hifas opuestas, una femenina y una masculina. Estas se cruzan y van a producir una espora, que es la que cae en la tierra y va a germinar un nuevo hongo. Y algunos tipos de hongos, los menores, tienen una reproducción asexual, que es a través de la fragmentación. Es decir, se rompe un trocito del hongo, cae a la tierra y va a producir una nueva especie. Pero todos los hongos se alimentan de la misma manera, a través de la alimentación de otros organismos, y esa se llama heterótrofa. Otro dato que tenemos que acordarnos es que nos van a ayudar principalmente a la higiene del medio ambiente. Son los descomponedores por naturaleza. Ellos se van a encargar de descomponer el medio ambiente, eliminar todo lo que a nosotros no nos sirve y nos va a producir el abono para la tierra. En el cuarto reino vamos a encontrar los animales, que son organismos plenamente eucariontes, heterótrofos y pluricelulares, y también tisulares, es decir, que van a formar tejidos.
a excepción de un solo grupo, que son las esponjas, que ellas no son tisulares, pero sí cumplen las otras opciones, que son eucariontes, heterótrofos y pluricelulares. Y por último, también tienen un desarrollo embrionario. La forma que tienen de reproducción es sexual. Y dentro de este reino vamos a encontrar muchos tipos de animales. Tenemos las esponjas, los celenterados, los xenóforos, los platelmintos, los nemátodos, los moluscos, los rotíferos, los anélidos, los artrópodos, los equinodermos y los vertebrados. Y recordemos que en los vertebrados tenemos 5 grupos. Tenemos las aves, los reptiles, los anfibios, los mamíferos y los peces. Por otro lado, todos los animales van a tener un alto grado de especialización, es decir, cada célula va a cumplir una función en específico, va a formar un tejido en específico, organizado y que trabajan de manera conjunta. Y el último reino que vamos a encontrar son las plantas. En este reino se encuentra la base de toda la cadena alimenticia. La principal característica que tienen las plantas es que van a contener clorofila. Además, son los organismos presentes que tienen la capacidad de almacenar y sintetizar la energía proveniente del sol. Y esos son, por esencia, autótrofos. Todas las plantas van a ser eucariontes multicelulares. Este reino está formado principalmente por 4 grupos: las briófitas, las pteriófitas, las gimnospermas y las angiospermas. Las briófitas son los musgos, las pteriodófitas son los helechos, las gimnospermas son las que no tienen flores, los pinos, los alerce, etc. Y las angiospermas son las que tienen flores. De ahí que yo a ustedes en primera instancia les pedí que me ordenaran esta lista que está totalmente desordenada al costado, pero de manera ordenada, partiendo por el reino y llegando obviamente a la especie. Solo las palabritas, chiquillos, vayan ordenando, desde el más general al más particular. Después les pregunté por qué los virus no se consideran seres vivos. En primer lugar, no están incluidos en ningún grupo de los reinos que yo les nombré. Segundo, no son seres vivos porque no tienen células. Ellas son proteínas. Por lo tanto, no podemos incluirlo en ninguno de los 5 reinos. Y después yo les pedí completar la tabla. ¿Cómo era la tabla? Les puse los 5 reinos y les pido tipo celular. Ahí me tienen que contar si es pluricelular, multicelular, unicelular. En organización, ustedes me tienen que contestar si son eucariontes o procariontes. Y en nutrición, si es que son autótrofos o heterótrofos. Después, les pedí que dibujaran las diferentes formas que podemos encontrar en las bacterias en el medio ambiente y que debajito del dibujo le colocaran el nombre. Aquí yo les presento los diferentes tipos de bacterias. Escojan la que quieran. Tenemos los cocos, que son redondos. Tenemos los estreptococos, que es una cadena de estos círculos. Tenemos los estafilococos, que es un racimo, un conjunto de todos estos cocos. Tenemos por otro lado lo que son los bacilos, que son bastones alargados. Tenemos los diplobacilos, que son 2 bastones unidos entre sí. Los estreptobacilos, que son cadenas de estos bacilos unidos, o los cocobacilos, que son medios redondos pero alargaditos. Y en último lugar tenemos los que son los espirilos. Los espirilos son como crespitos, con onditas. Y los vibriones, que son en forma de C. Cualquiera que ustedes quieran dibujar, sirve. Después les pregunté a ustedes, chiquillos, dentro de los protistas, ¿cuáles son los filum que vamos a encontrar y cuál es alguna característica que ésta puede tener? En el reino protista vamos a encontrar 2 filum, el protozoo y el alga. El protozoo
son los seres unicelulares eucariontes con célula tipo animal heterótrofa. Y en el filo algas vamos a encontrar que son seres eucariontes con tipo celular vegetal. Por lo tanto, siempre van a ser autótrofos. Y también pueden ser uni- o pluricelulares. Después les pregunté cuáles son las 4 clases de protozoos y que ustedes al menos me señalen una característica que tenga esta clase de protozoos. Las 4 clases de protozoos que existen son los flagelados, los ciliados, los rizópodos y los esporosos. Los flagelados son los que van a tener flagelo, una colita larga que les va a servir para una mayor movilidad. Ahí vamos a encontrar principalmente los tipos tipanosoma, que son los que van a causar, por ejemplo, la enfermedad del sueño. En los ciliados son los que son redonditos, pero también tienen hartos pelitos al costado, muchos pelitos cortitos que le dan una mayor movilidad. Y ahí tenemos a los paramecios. En la clase rizópodo son los que tienen prolongaciones, como pseudopatitas. Y estas prolongaciones, o falsos pies, les van a permitir un movimiento bien característico de ameboide. Por eso que ahí vamos a encontrar a las amebas y a las entamoebas, que son principalmente las responsables de problemas en los huesos. Y en el último lugar, que son las clases esporozoo, que son redondas completamente, sin pelito, vamos a encontrar que sirve para la contracción del cuerpo, y ahí tenemos, por ejemplo, los Plasmodium, que es la responsable de la malaria. Y en la última guía, en la tercera, yo a ustedes les pedí que veamos la evidencia anatómica, evolutiva, que existe en la naturaleza. Y para poder hacer esta evidencia, vamos a encontrar muchos métodos, principalmente los que tienen que ver con la anatomía, los que tienen que ver con los genes, los que tienen que ver a lo mejor con la comparación entre uno y otro, etc. Nosotros vamos a partir viendo lo que es la anatomía comparativa. ¿Y en qué consiste esta anatomía comparativa? Consiste en estudiar los órganos de diferentes especies comparándolas entre sí para ver si son similares en cuanto a función, en cuanto a forma, en cuanto a estructura interna, o simplemente se diferencian entre ellas. Y entre estos órganos vamos a encontrar 3 tipos diferentes: los análogos, los homólogos y los vestigiales. Los órganos análogos son aquellos que tienen una estructura distinta, aunque tengan forma y función similar. Por ejemplo, el ala de una mosca con la ala de un ave que es análoga. Los órganos análogos poseen un tipo de evolución que se llama convergente. ¿Qué quiere decir? Que estos dos organismos genéticamente fueron separados al momento de un patrón común, pero que esta estructura a la larga del tiempo ha sido similar y que la función que tienen es bastante similar. Por ejemplo, el ala de un ave y el ala de una mariposa. Genéticamente vienen de un patrón distinto. Una es un ave, el otro es un insecto, pero hacen la misma función, que es volar. Los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma estructura interna o muy parecida, pero que pueden tener funciones muy distintas. Por ejemplo, el brazo de un humano con la aleta de un delfín o el ala de un ave, ya que tienen función totalmente distinta, pero la parte interna son muy similares. Estos órganos homólogos poseen un tipo de evolución que se llama divergente, es decir, que venimos de un patrón común,
pero que a la larga nos fuimos diferenciando hasta llegar a una función totalmente distinta. El brazo de un humano, con la patita de un perro, con la pata de un pájaro o la aleta de una ballena. Si nos damos cuenta, tienen los mismos huesos, el que está en rojo, el que está en amarillo y el que está en blanco, pero la función que van a tener es totalmente distinta. Unas para nadar, otras para caminar, otras simplemente es para el agarre físico, etc. La función es distinta, pero la forma interna es la misma. Los órganos vestigiales son órganos que están presentes en un ser vivo, pero que ya no tienen una función específica, ya no lo usan. Son órganos atrofiados que no tienen una función específica y que anteriormente sí la podían tener, pero ahora ya no sirven. La función original de ese órgano se ha perdido a través de la evolución. En el ser humano vamos a tener algunos de estos órganos, principalmente el apéndice, el coxis, la muela del juicio. Entonces, ahora a mí me están pidiendo que yo mire esta foto, que yo la analice y pueda contestar estas preguntas. La primera dice, ¿por qué razón estos organismos comparten estructuras anatómicas? La respuesta más concreta sería, primero, podemos venir de un antepasado similar. Segundo, podemos venir genéticamente de un antepasado similar. Tercero, podemos ser que a lo mejor ambientalmente vamos a venir de un antepasado general. Cualquiera de las tres opciones a mí me parecen válidas. ¿Cuál podría ser la causa? Escojan ustedes. Puede ser destrucción ambiental, contaminación, etc. Cualquier razón que ustedes quieran justificar a través de por qué estos animales vienen de un antepasado en común o no vienen de un antepasado en común y que nos vayamos diferenciando. Y en la tercera, ¿a qué corresponden estas observaciones? En la primera pareja, que es el topo con un grillo, están comparando las patitas. Pensemos, topo, mamífero, grillo, insecto. ¿Vienen de un antepasado común? Primera pregunta. Y en segundo lugar, si la función que hace la patita del topo y la garrita del grillo es similar o no. Y ahí ustedes pueden descubrir si es un órgano análogo o es un órgano homólogo. Y en el segundo par que yo les coloqué, que es un delfín con un murciélago, también tienen que ver la parte interna. Aquí me están mostrando los huesitos de estos animales. Por lo tanto, me están diciendo que son similares de la parte interna. Por lo tanto, pueden ser homólogos o pueden ser análogos. Ya, chiquillos, muchas gracias y cuídense mucho.